Hola, hola, ¿cómo están? Acá los saluda, les habla primero y después les lee Cecilia Bona, de Audiolibros por qué leer. Hoy tengo para ustedes un fragmento de Las pequeñas memorias. Este es un libro que en el año 2006 publicó José Saramago, escritor portugués nacido en 1922, ganador del Premio Nobel de Literatura, que dicen que a partir de este libro se reconcilió con Portugal, se reconcilió con el territorio de su infancia y va contando distintas anécdotas, distintas historias, nos va situando en escenarios de su vida y además de los escenarios, escenas de su vida cuando era pequeño. Y en el año 2007, el diario El País de España toma fragmentos de las pequeñas memorias y los publica. Son esos fragmentos los que hoy voy a leerles, confiando en que seguro les dé ganas de ir a buscar este libro. A mí, que no lo leí completo, la verdad es que me despertó estas ganas, porque se nota que hay un estilo que es obviamente el estilo de Saramago, pero con un respeto, con una dulzura, con una emoción puesta sobre el papel. Vamos a la lectura y ojalá que les guste. En el lado derecho del mismo rellano, todavía vivíamos en la calle Padre Sena Freitas, vivía una familia integrada por marido y mujer, más el hijo de ambos. Él era pintor en una fábrica de cerámica, la viuva Lamego, que estaba en el barrio del intendente. La mujer era española, no sé de qué parte de España. Se llamaba Carmen y el hijo, un muchachito rubio, tendría a esas alturas unos 3 años, así es como lo recuerdo, como si nunca hubiera crecido en el tiempo que vivimos allí. Éramos buenos amigos, ese pintor y yo, lo que parecerá sorprendente dado que se trataba de un adulto, con una profesión fuera de lo común en mi minúsculo mundo de relaciones, porque yo no pasaba de ser un adolescente desmadejado, lleno de dudas y certezas, pero tan poco consciente de unas como de las otras. El apellido de él era Chávez, del nombre propio no me acuerdo, o nunca llegué a saberlo, para mí fue siempre y solo el señor Chávez. Para adelantar trabajo, o tal vez para cobrar horas extraordinarias, él hacía cerámica en casa, y era en esos momentos cuando iba a visitarlo. Llamaba a la puerta, abría la mujer, siempre ríspida y que apenas me prestaba atención, y pasaba al pequeño comedor, donde en una esquina, iluminado por un flexo, se encontraba el torno de alfarero con el que trabajaba. El banco alto en el que yo debía sentarme ya estaba allí, esperándome. Me gustaba verlo pintar los barros, cubiertos de vidriado por fundir, con una pintura casi gris que después de la cocedura se transformaría en el conocido tono azul de este tipo de cerámica. Mientras las flores, las volutas, los arabescos, los entrelazados iban apareciendo bajo los pinceles, conversábamos. Aunque yo fuera joven y mi experiencia de la vida la que se puede imaginar, intuía que aquel hombre sensible y delicado se sentía solo. Hoy tengo certidumbre de eso. Seguí frecuentando la casa incluso después de que mi familia se mudara a la calle Carlos Ribeiro, y un día le llevé una cuarteta al estilo popular que él pintó en un plato pequeño, con forma de corazón, y cuya destinataria sería Hilda Reis, a quien comenzaba a pretender. Si la memoria no me falla, habrá sido esta mi primera composición poética, un tanto tardía, dígase en aras de la verdad, si tenemos en cuenta que iba camino de los 18 años, si no los había cumplido ya. Fui felicitadísimo por el amigo Chávez, que era de la opinión de que debería presentarme a unos juegos florales, esos deliciosos certámenes poéticos, entonces muy en boga, que solo la ingenuidad salvaba del ridículo. El producto de mi inspiración rezaba así: cautela, que nadie oiga el secreto que te digo. Te doy un corazón de loza, porque el mío va contigo. Reconózcase que habría merecido por lo menos, la violeta de plata. La pareja no parecía entenderse bien. La española, antipática, consideraba detestable todo lo que le oliese a Portugal. Si él era pacientísimo, fino, de discretas y medidas frases, ella pertenecía al tipo guardia civil, áspera, grande y ancha, con una lengua de trapo que destrozaba sin piedad la lengua de Camões.
Y todavía eso era lo de menos comparado con la agresividad de su carácter. En esa casa comencé a oír Radio Sevilla cuando la guerra civil ya había empezado. Curiosamente, nunca llegué a saber con certeza de qué lado de la contienda estaban, sobre todo ella siendo española. Sospecho, sin embargo, que doña Carmen estaba en el bando de Franco desde primera hora. Oyendo Radio Sevilla creé en mi cabeza una confusión de 1000 demonios que se mantuvo durante un largo tiempo. Salía entonces en la radio el general Queipo de Llano con sus charlas políticas de las que, excusado será decir, no recuerdo ni una palabra. Lo que sí se me quedó para siempre en la memoria fue el anuncio que venía a continuación, y era así: «Oh, qué lindos colores, tintas Revi son las mejores». El asunto no tendría nada de especial de no haberme convencido de que era el propio Queipo de Llano el que, terminada la intervención política, recitaba el festivo anuncio. Le faltaba esto a la pequeña historia de la Guerra Civil de España, con perdón de la futilidad. Más serio fue el hecho de que tirara a la basura, pocos meses después, el mapa de España en el que iba clavando alfileres de colores para marcar los avances y retrocesos de los ejércitos de un lado y del otro. No creo necesario decir que mi única fuente informativa solo podía ser la censurada prensa portuguesa, y esa, tal como Radio Sevilla, jamás daría noticia de una victoria republicana. La primera lectura. Aprendí a leer con rapidez. Gracias a los cuidados de la instrucción que había comenzado a recibir en la primera escuela, la de la calle Martens Ferrao, de la que apenas soy capaz de recordar la entrada y la escalera siempre oscura, pasé casi sin transición a frecuentar de forma regular los niveles superiores de la lengua portuguesa en las páginas de un periódico, el Diario de Noticias, que mi padre traía todos los días a casa y que supongo que se lo regalaba algún amigo, un repartidor de periódicos de los de buena venta, tal vez el dueño de un estanco. Comprar, no creo que lo comprara, por la pertinente razón de que no nos sobraba el dinero para gastarlo en semejantes lujos. Para dejar una idea clara de la situación, baste decir que durante años, con absoluta regularidad estacional, mi madre llevaba las mantas a la casa de empeños cuando el invierno terminaba para solo rescatarlas, ahorrando centavo a centavo y así poder pagar los intereses todos los meses y el levantamiento final, cuando los primeros fríos comenzaban a apretar. Obviamente, no podía leer de corrido el ya entonces histórico matutino, pero una cosa tenía clara: las noticias del diario estaban escritas con los mismos caracteres, letras lo llamábamos, no caracteres, cuyos nombres, funciones y mutuas relaciones estaba aprendiendo en la escuela. De modo que apenas supe deletrear, ya leía, aunque sin entender lo que estaba leyendo. Identificar en la lectura del periódico una palabra que conociera era como encontrar una señal en la carretera diciéndome que iba bien, que seguía la buena dirección. Y así, de esta manera tan poco corriente, diario tras diario, mes tras mes, haciendo como que no oía las bromas de los adultos de la casa, que se divertían a mi costa viéndome mirar un periódico como si fuera un muro, llegó mi media hora de dejarlo sin habla, cuando un día, de un tirón, leí en voz alta, sin titubear, nervioso pero triunfante, unas cuantas líneas seguidas. No entendía todo lo que decía, pero eso no importaba. Además de mi padre y de mi madre, los dichos adultos antes escépticos, ahora rendidos, eran los Barata. Pues bien, sucedió que en esa casa donde no había libros, un libro había, uno solo, grueso, encuadernado, salvo error, en azul celeste, que se llamaba A Toutinegra do Moinho, y cuyo autor, si la memoria todavía cierta, era Émile Richebourg, de cuyo nombre las historias de la literatura francesa, incluso las más minuciosas, no creo que hagan gran caso, si es que alguno le hicieron, pero habilísima persona en el arte de explorar con la palabra los corazones sensibles y los sentimentalismos más arrebatados. Joya literaria. La dueña de esta joya literaria absoluta, por todos los indicios también resultante de previa publicación en fascículos, era Concepción Barata, que lo guardaba como un tesoro en una gaveta de la cómoda, envuelto en papel de seda con olor a naftalina. Esta novela acabaría convirtiéndose en mi primera gran experiencia de lector. Todavía me encontraba muy lejos de la biblioteca del Palacio de las Galbellas, pero el primer paso para llegar ya estaba dado,
Y gracias a que nuestra familia y la de los Barata vivieron juntas durante un buen puñado de años, tuve tiempo más que de sobra para llevar la lectura hasta el final y regresar al principio. Sin embargo, contrariamente a lo que me sucedió con María Fada dos Bosques, no consigo, por más que lo he intentado, recordar un solo pasaje del libro. A Émile Richebourg no le gustaría esta falta de consideración, él que pensaba haber escrito su Tautinegra con tinta imborrable, pero las cosas no se quedaron ahí. Años después llegaría a descubrir, con la mayor de las sorpresas, que también había leído a Molière en el 6º piso de la calle Fernão López. Un día mi padre apareció en casa con un libro, no soy capaz de imaginar cómo lo habría obtenido, que era nada más y nada menos que una guía de conversación de portugués-francés, con las páginas divididas en 3 columnas, la primera, a la izquierda, en portugués, la segunda, central, en lengua francesa y la tercera, al lado de esta, reproducía la pronunciación de las palabras de la segunda columna. De entre las distintas situaciones con que podía tropezarse un portugués que tuviera que comunicarse en francés con la ayuda de la guía de conversación, en una estación de trenes, en una recepción de un hotel, en una agencia de alquiler de coches, en un puerto marítimo, en un sastre, comprando entradas para el teatro, probándose un traje en el sastre, etc., aparecía inopinadamente un diálogo entre 2 personas, 2 hombres, siendo uno de ellos algo así como el maestro y el otro una especie de alumno. Lo leí muchas veces porque me divertía la estupefacción del hombre que no podía creerse lo que el profesor le explicaba, que él hablaba en prosa desde que nació. Yo no sabía nada de Molière, ¿y cómo podría saberlo? Pero tuve acceso a su mundo, entrando por la puerta grande, cuando aún no había pasado de la A, E, I, O, U. Sin duda alguna era un niño con suerte. El director de la escuela del Largo d'Oleau, a donde me llevaron después de hacer el primer grado en la calle Martens Ferrao, y cuyo nombre propio no consigo recordar, tenía el raro apellido de Bairiño, hoy no se encuentra ningún Bairiño en la guía de teléfonos de Lisboa, y era un hombre alto y delgado, de rostro severo, que disimulaba la calvicie llevándose el pelo de uno de los lados hasta el otro y manteniéndolo con fijador, tal como hacía mi padre, aunque yo deba confesar que el peinado del maestro me parecía mucho más presentable que el de mi progenitor. A mí, ya en aquella tierna edad se me antojaba un tanto caricaturesco, perdóneseme la falta de respeto, el aspecto de mi padre, sobre todo cuando lo veía al levantarse de la cama, con aquellas greñas caídas en su lado natural y la piel blanca del cráneo de una palidez blanda, puesto que, siendo él policía, tenía que andar la mayor parte del tiempo con la gorra del uniforme puesta. Cuando fui a la escuela del Largo d'Oleau, la profesora de 2º grado, que ignoraba hasta dónde el recién llegado habría accedido en el provecho de las materias dadas y sin ningún motivo para esperar de mi persona cualquier reseñable sabiduría, hay que reconocer que no tenía obligación de pensar otra cosa, mandó que me sentara entre los más atrasados, los cuales, en virtud de la disposición del aula, estaban en una especie de limbo, a la derecha de la profesora y enfrente de los más adelantados, que debían servirles de ejemplo. Más tarde, a los pocos días de que empezaran las clases, la profesora, a fin de averiguar cómo estábamos de familiarizados con las ciencias ortográficas, nos hizo un dictado. Entonces yo tenía una caligrafía redonda y equilibrada, firme, buena para la edad. Diminutivo familiar. Pues bien, ocurrió que el Cecito, no tengo la culpa del diminutivo, así era como me llamaba la familia. Mucho peor hubiera sido que mi nombre fuera Manuel y me dijeran Neliño. Tuvo solo una falta de ortografía en el dictado, e incluso esa no lo era del todo, si consideramos que las letras de la palabra estaban allí todas, aunque cambiadas 2 de ellas. En vez de clase, había puesto calce. Exceso de concentración, tal vez. Y fue aquí, ahora que lo pienso, donde comenzó la historia de mi vida. En las aulas de esta escuela, y probablemente en todas las del país, los pupitres dobles en los que entonces nos sentábamos eran exactamente iguales a los que 50 años después, en 1980, encontré en la escuela de la aldea de Cidadelie, en la comarca de Piñel, cuando iba conociendo gentes y tierras para meterlas en viaje a Portugal.
Confieso que no pude disimular la conmoción cuando pensé que quizá me hubiera sentado en uno de ellos en los primeros tiempos, más decrépitos, manchados y rayados por el uso y la falta de cuidados. Era como si los hubieran transportado desde el largo Duleao y de 1929 hasta allí. Retomemos el hilo del relato. El mejor alumno de la clase ocupaba un pupitre justo al lado de la puerta de entrada, y allí desempeñaba la honorosísima función de portero del aula, ya que era a él a quien le competía abrir la puerta cuando alguien llamaba desde la parte de afuera. Pues bien, la profesora, sorprendida por el talento ortográfico de un niño que acababa de llegar de otra escuela, o sea, sospechoso por definición de ser mal estudiante, me mandó sentarme en el lugar del primero de la clase, de donde, claro está, no tuvo otro remedio que levantarse el monarca destronado que ahí se encontraba. Me veo, como si ahora mismo estuviera sucediendo, recogiendo mis cosas apresuradamente, atravesando la clase en sentido longitudinal ante la mirada perpleja de los compañeros, admirativa, envidiosa y con el corazón en desorden, sentándome en mi nuevo lugar. Les leí fragmentos de Las pequeñas memorias de José Saramago. ¿Pudieron ver los colores de esa infancia tan lejana? Espero que sí. Creo que me da muchas ganas de continuar leyendo este libro, porque bueno, por supuesto, esto es un fragmento y nos está faltando un montón de información. Yo quiero saber todo ahora de este niño y sobre todo cuando se cuentan anécdotas de libros, de lecturas, del despertar una vocación. Me parece que ahí hay una génesis que me encanta saber de los demás. Y bueno, de Saramago, que ya nos dejó hace tantos años, me parece que también es una manera de revivirlo, de despertarlo, de decirle, por favor, contanos otro cuento. Espero que haya sido una lectura que les haya gustado, que les dé ganas de explorar a este autor. Por supuesto que ya es un clásico y si no han leído nada de él, me lo pueden preguntar si quieren por dónde seguir en @porqueleerok. Esas son mis redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, TikTok. ¿Qué más, Cecilia? ¿Qué más? Les cuento además que si ustedes quieren, pueden convertirse en patrocinadores de este proyecto y a mí me ayuda un montón a seguir haciéndolo más y mejor, aportar lo que puedan, un granito de arena. Che, mirá, sé si tengo esta moneda, me gustaría ponerle un valor económico a tu trabajo, me ayuda un montón. Fíjense que en la descripción van a tener link de Cafecito, de PayPal, de Patreon, de Mercado Pago, bueno, lo que quieran, de la forma en la que ustedes puedan patrocinar, a mí me va a ayudar un montón. Y de paso, le doy el crédito a nuestro editor, Dani Fernández, de Activando Producciones. Lo pueden seguir en las redes también. Es quien se está encargando de la parte técnica de este podcast. Así que siempre mi sueño fue decir en la operación técnica, pero no tenemos operación técnica, tenemos diseño de sonido. Así que, Dani, gracias por tu trabajo también. Y nada más, ¿no? Dije todo. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima lectura. Chau.